Te doy la bienvenida al podcast Sanadora del Alma. Soy Norelena Villegas y te acompaño a sanar tu alma y a despertar la magia que hay en ti para crear la vida que sueñas. Te comparto herramientas que me han servido y han permitido a otros crear relaciones armoniosas, gerenciar sus emociones, incrementar la confianza y descubrir el poder personal. Hoy, ¿cómo renuncié a mi empleo? Con una conversación poderosa y valiente que nos va a compartir Juliana Giraldo con su propia experiencia de cómo construir una conversación, cómo diseñarla, cómo sostenerla, hasta lograr algo que soñaba. Juli, bienvenida otra vez aquí, qué rico estar juntas y cuéntanos cómo fue esa experiencia de 17 veces diseñada una conversación. Sí, Nora, mil gracias. La verdad es que es un placer y un disfrute poder estar aquí y contarle a cada una de las personas que nos escucha, porque lo que hemos dicho desde la cotidianidad es lo que nos pasa a todos. Entonces, seguramente lo que me pasó a mí, probablemente te esté pasando a ti también. Esta fue una conversación que yo diseñé, como Nora lo dice, 17 veces. Ese diseño en algunas ocasiones fue de la mano de ella, porque ella es mi coach, amiga, psicóloga, guía, maestra, consejera, etc. Pero casi todo eso parte de uno, de por qué hay que tener la conversación, qué lo lleva a uno a tener esa conversación y cuáles son esos miedos para la conversación. Entonces, efectivamente, no fue fácil, pero gracias a eso hoy estoy un día cualquiera del mes de abril grabando un podcast a las 10 de la mañana, haciendo lo que me gusta, compartiendo con las personas mis experiencias a través de este podcast y otras herramientas. Te fuiste para el final de una vez, Juli. Maravilloso. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué hizo la conversación número 1? ¿Qué era lo que estaba pasando en tu vida cuando dijiste, Nora, necesito ayuda? ¿Cómo se diseña esta conversación? Era una conversación porque a mí ya no me brillaban los ojos donde estaba. Siendo un sitio demasiado hermoso y las personas espectaculares, era yo la que ya no estaba brillando allá, no me sentía bien. Y yo siempre he querido ser coherente con lo que digo y hago, y al no sentirme bien, pues eso estaba teniendo repercusiones en mi familia, en mi salud, y tenía que tomar una decisión que además no era fácil, porque voy a dar un poco en contexto. Mi esposo es independiente, yo era la del ingreso fijo, son 3 hijos a puertas de la universidad y empiezan todos los juicios y los miedos. No, es que entonces, ¿de qué vamos a vivir? Es que tu salario es el fijo, ¿cómo te vas a ir? Eso no me lo decía él, ni me lo decía mi familia, me lo decía yo. Yo misma me decía, pero ¿cómo? Yo, pues es que la plata, y entonces ¿de qué vamos a vivir? Pero a veces uno, a mí me aterra decirlo, pero es una realidad, tiene que tocar ciertos fondos para poder entrar en ese nivel de conciencia, y mi cuerpo y mi familia me empezó a hablar. Y a partir de ahí fue que yo dije, Nora, auxilio, esto hay que diseñarlo. La primera, llena de miedos y de juicios, llena. Es más, mientras yo la hacía en el balcón de mi casa, solo rodaban lágrimas. Entonces yo decía, no, ni pa' qué, o sea, es que en el nivel de angustia en el que estoy es horrible. Después yo misma me decía, no, pues precisamente por ese nivel de angustia es que hay que hacerlo. Entonces fue un proceso, yo podría decir que largo, pero que muy fructuoso. Juli, ¿cuáles fueron esos detonantes para decir, necesito valentía para tener esta conversación? ¿Qué detonó? ¿Hablaste de salud? ¿Hablaste de familia? Pero yo lo quisiera más específico porque queda tan general que si yo voy a tener una conversación poderosa y digo, ay, no vale la pena, ay, no, pues lo dejo pasar. ¿Qué fue eso que tú no dejaste pasar y empezaste a ver importante? Hubo 3 cosas principalmente. La primera es que yo no me estaba sintiendo bien. Entonces yo todos los días me despertaba a llorar. Y eso cuando uno está trabajando no es lógico. Entonces a partir de era cómo me sentía yo. Entonces yo vivía en un estado permanente de angustia. El segundo es que mi familia, como digo yo, me sacó tarjeta roja, porque tanto mis hijos como mi esposo, mi mamá, mi hermano, mis tíos, me empezaron a decir, no te vemos, estás muy ocupada, ¿qué te pasa? Y realmente yo sí estaba muy ocupada, pero no haciendo lo que me gustaba, entonces no lo estaba disfrutando. Y la tercera es que el cuerpo habla y el hígado me mandó una alerta.
para profundizar sobre el tema del hígado, yo tenía un sueño el año pasado que era realizar el Camino de Santiago. Tuve la fortuna de hacerla con 9 espectaculares mujeres, entre ellas Nora Villegas, y yo estaba esperando que el Camino de Santiago me diera una respuesta, pero yo ya más o menos la tenía clara en esas conversaciones. Cuando faltaban 10 días para irme para el camino, fui a una revisión médica y el médico me dijo, no, tú no puedes viajar, tienes el hígado en unos niveles que son más o menos de hospitalización y así no puedes, 1, coger un avión, 2, hacer un camino que requiere esfuerzo físico y mental. Entonces a mí ahí como que se me derrumbó un poco el mundo, y ahí fue donde tuve ese impulso otra vez a decir, no, estoy renunciando a mis sueños porque mi cuerpo me está hablando porque yo no lo escuché antes. Ahí tocaste los 3 elementos que hemos hablado: emoción, cuerpo y lenguaje. Y la capacidad de escucharte y decir, sí, me están diciendo mucho esto, sí, mi cuerpo me habla, están pasando estas cosas en mí. ¿Cuántas veces o en cuántas otras situaciones te has hecho la loca? Ay, no, no es tan grave, no es tan horrible, ay, me pagan bien, es una buena empresa. ¿Cuántas veces? Muchas veces, y no solo en el mundo laboral, sino en otras conversaciones que uno dice, ay no, qué pereza, dejemos eso así, déjelo pasar. Mi abuelita, que para mí fue una de las grandes maestras, me enseñó que el aceite de foca era súper útil, ese que uno se unta por encima de los hombros y le resbala todo. Pues yo muchas veces estuve en ese estado permanente y como entonces yo desde la conciencia aparente decía eso resbala, pues el cuerpo y la emoción hablaban que eso no resbalaba y que precisamente había que ponerle el Ocuparse. zoom y ocuparse de eso para poderlo tramitar. ¿Cómo se tramitaba? Pues tomando decisiones que no eran fáciles, pero que hoy no veo, hoy, claro, mirar para atrás es muy fácil, pero que hoy digo, no, yo sí perdí mucho el tiempo allá pasando maluco. Pues, y vuelvo, insisto, el pasar maluco era mío, no era de la organización. La organización tenía unos esquemas, unos modelos, unos líderes, pero yo hubo un momento en que yo aquí ya no encajo, no soy lo que yo quiero ser. Y tanto es así que cuando logré tomar la decisión, el correo de despedida para algunas de las personas era haciendo una promesa hacia mí misma, porque yo ya me la había incumplido una vez, y era que yo quiero ser conferencista, inclusive internacional. Y hoy no he llegado a ser internacional, pero ya estoy haciendo lo que me gusta, de pararme en los escenarios, a hablar de mi experiencia y a facilitar procesos de desarrollo. Esa fue una conversación que en el libro la tengo denominada como una conversación de basta. Pongo un límite, digo no, hasta aquí llego. Entonces, si nos puedes contar aquí cuáles fueron esos elementos que te sirvieron al momento de diseñar y sostener la conversación. A mí hubo algo que me marcó desde la primera vez que yo empecé a entender cómo se hacían las conversaciones desde el diseño, y era el cómo me sentía yo, cómo me cuidaba yo para tener esa conversación, porque seguramente no era una conversación fácil, porque yo tenía un rol, no digamos que importante, pero que tenía pues como sus quehaceres marcados en ese momento de la estrategia de la compañía, pero que yo sabía que yo no era ni la persona ni que era indispensable. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo revisé? ¿Qué día quería tener yo la conversación? ¿Qué día de la semana? Si un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, y por la mañana o por la tarde. Entonces yo decía, no, que tiene que ser por la mañana para salir de eso rápido, porque si no, uno todo el día pensando en la conversación, además de que ya llevaba varios meses pensando en la conversación, entonces determiné el día y pedí la cita. De hecho me dijeron, no, lo podemos tener virtual. Y ahí es donde uno empieza a decir, no, es que virtual no me sirve. Entonces pude renegociar y dije, no, virtual no, yo espero a que vuelvas para poder tener la conversación de manera presencial. Eso primero que están nombrando se llama el contexto en una conversación. ¿Cuándo? ¿Dónde? Si yo sé que mi jefe o el otro a las 6 de la tarde está agotado, estresado, cansado, esa conversación importante no se tiene ahí. Me gusta ponerlo aquí, Juli, en medio de tu conversación porque son elementos
técnicos y prácticos a tener en cuenta que decimos, no, en un corredor, no, en 5 minutos, a la carrerita. Y esas conversaciones poderosas y valientes requieren parte de la planeación, esa, elegir si es virtual, qué tengo que tener en cuenta en virtual, si es presencial, dónde, cómo, a qué horas, con qué elementos distractores o no están ahí al lado. Entonces, me encanta tu ejemplo y me gusta ir resumando aquí, porque tú que estás escuchando en este momento nuestro episodio, puedes estar pensando en diseñar una conversación como estas. Y estos son elementos valiosísimos. Ay, no, no importa, no importa el lugar, la hora, importa. A veces una conversación bien diseñada no la tiramos, la hacemos mal hecha por no cuidar eso que se llama el cuerpo de la conversación. De hecho, Nora, la persona con la que yo tenía que tener la conversación me citó en un salón donde hay un vidrio gigante, donde yo sabía que si me sentaba mirando al vidrio, yo era la que me iba a distraer, porque eso es como un autosabotaje. Pues como esto es tan difícil que mejor distraigas. Entonces yo precisamente me ubiqué dándole la espalda al vidrio para tener solo una pared y tener la conversación con esa persona dándole la espalda al vidrio. Ahí la conversación fue supremamente difícil. Yo soy una persona que lloro con mucha facilidad y yo me había dicho a mí misma, no vas a llorar, no vas a llorar, no vas a llorar. Y yo me senté, dije hola y me senté a llorar. O sea, eso sale, esas son cosas de las que en un episodio hablábamos, no necesariamente todo hay que controlarlo. Y cuando yo me puse a llorar, pues la otra persona entendió que estaba en un estado de estrés y de angustia, que había que tener la conversación con calma, con tranquilidad, para poder entender las dos qué era lo que estaba pasando. En las conversaciones y en esa específica, ¿recuerdas tú cuando la diseñaste, las preguntas que tenías, los juicios que tenías, cómo los pusiste al servicio de la conversación, Juli? Yo tenía un juicio y confirmo que era un juicio por ciertas creencias que yo había tenido, y es que yo no era útil para la compañía, cuando eso no era verdad, pues. Pero era lo que yo había creído, lo que yo había oído, lo que había interpretado. Y cuando yo puse eso sobre la mesa, lo primero es, pues en la mesa no de la conversación, sino del diseño, yo decía, es que esto me duele profundamente que yo no sea útil. Y el útil es yo tengo una esencia como de servicio, entonces yo decía, entonces yo para qué estoy aquí calentando una silla, sin poder atinar a lo que la compañía espera de mí. Fue una interpretación que para mí fue el hilo conductor del diseño de esas conversaciones, porque era desde ahí que yo tenía que tomar la decisión, independiente de si eso fuera una verdad, era como yo me estaba sintiendo. Eso hacía que en las primeras diseños de esa conversación fueron de muchas lágrimas, pero que cuando yo ya iba avanzando fueron apareciendo distintas emociones. Por ejemplo, la de la gratitud, que uno diría, gratitud, pero apareció, porque si no hubiera sido por eso, pues yo no estaría haciendo lo que me soñaba toda la vida que hoy estoy haciendo. Me encanta, Juli, que la pongas ahí y me acuerdo diseñando esas conversaciones, porque si yo me paro cuando voy a renunciar a un trabajo en el que estuve un mes, 2 meses, 10 años, 20, 30, hay una historia y eso acompaña cuando voy a renunciar, cuando digo basta, acompaña una emoción que tiene que ver con la tristeza. Hay algo que voy a dejar, hay algo que voy a dejar y me puedo ir resentido por todo lo que no pude haber hecho o por lo que no vieron en mí que otros debieron haber visto, que eso es otro tipo de conversación que hablaremos después, pero yo siempre acompaño personas a tomar decisiones como esta, porque también la viví en mi momento hace muchos años y tú te acuerdas de ella, pero pararse desde la gratitud, ¿qué me llevo yo? ¿Qué aprendí yo? Las personas que fueron maestros en esta relación laboral, que me acompañaron, lo que me enseñaron para el camino que sigue. Entonces, cuánta gratitud, o más bien, ¿cuál es la emoción que te genera pararte desde la gratitud? A ti, en ese caso. En este caso es infinita, porque Nora acaba de decir algo que es
súper clave y es el resentimiento. Cuando uno está en el diseño de las conversaciones, o uno no, cuando Juliana estaba en el diseño de las conversaciones, me pasó que yo pasé por la tristeza, la rabia, la ira, el desconsuelo. Yo nunca puedo hablar de una depresión porque no he estado en sentirte ella. Víctima, todo el mundo contra de mí, pobrecita yo, y ahora qué ir a hacer de mí, todo el mundo me ve de la misma manera. Entonces cuando uno pasa como por esa montaña rusa de emociones, pero al final, como dicen, al final del túnel se ve la luz y esa luz es la gratitud. Es mucho lo que uno valora de los procesos de aprendizaje de las personas, de los que lo entendieron a uno y de los que no lo supieron entender a uno, o uno no se hizo entender con esas personas, de las oportunidades y de lo que uno es. Para mí fue absolutamente gratificante la despedida que tuve en la compañía de parte de diferentes niveles de la organización, diciendo, qué valiente que te vas a ir a cumplir tu sueño, qué valentía tomar esa decisión, qué felicitaciones. Y yo me quedaba como aterrada. De hecho, yo llamé a Nora y le decía, yo tengo aquí como un problemita que no he entendido, y es que como, ¿por qué me están felicitando? Pues me decía, pues porque es que de verdad que es un acto valiente, pero valiente, como lo hablábamos en un episodio pasado, no desde a la carrera. Fue un tema que yo planeé. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Quién va a pagar el colegio? ¿Cómo vamos a hacer con la universidad? ¿Qué pasa con mi esposo? ¿Con el tiempo que tenemos? Etcétera. Precisamente para que eso me pudiera dar unos partes de tranquilidad frente al proceso que yo ya iba a seguir. Es una valiente porque renunciar a algo, a una relación de pareja, a un trabajo, a una universidad en la que estoy estudiando porque otros quieren que yo estudie eso. O sea, se necesita mucha valentía. Y Juli, la admiración es total porque no hay que esperar a que el cuerpo se reviente, no hay que esperar a que la relación terminemos agarrados del pelo para decir basta. Es empezar a escuchar tus señales, ver eso que te molesta, te incomoda, me incapacito mucho, estoy muy enfermo, ¿qué me está pasando a mí? Y desde ahí hay que tomar una decisión. Y por eso la admiración incluso de las personas a decirte, Juli, fuiste una valiente, ensayaste, hiciste, planeaste las conversaciones muchas veces hasta que la hiciste efectiva. Y hoy te felicito por ser la mujer que está cumpliendo los sueños a través de el poder transformador de las conversaciones. Sí, Nora, y sea este el espacio también para agradecerte toda la compañía que has tenido conmigo durante 25 años aproximadamente, porque esto es un proceso, y a ti que estás oyendo este episodio es súper clave. No hay necesidad de sentirse frustrado. O sea, va a llegar la frustración, pero es lo que yo les digo, al final del túnel dice, esto se puede, esto da. Hoy tengo que decir que monté una empresa, me ha ido demasiado bien, me paro en los escenarios a hablar, acompaño a las personas a su desarrollo, y todo esto es gracias a que, como Nora también en un episodio lo dijo, a través de su libro hoy puedo ser multiplicadora de cómo las personas pueden aprender a conversar. Gracias, Juli, por estar aquí. Testimonios como estos a mí me llenan de alegría. Gracias a ustedes por escucharnos y estaremos con más.